En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Así comienza la obra más importante de la literatura española y una de las novelas más leídas del mundo. No exactamente en un lugar de la Mancha, pero camino a ella, también yo comienzo este viaje en el que espero que queráis acompañarme para descubrir las tierras de Don Quijote. Por supuesto, me acompaña mi prima Marta en un viaje en el que vamos a pasar por 9 provincias diferentes de España. Y como el viaje es muy largo desde el norte, tenemos que hacer una primera parada en Segovia. Lo más emblemático de esta ciudad es su acueducto romano, el mejor conservado del mundo y probablemente uno de los más importantes que existieron en todo el Imperio Romano. Aquí fue proclamada reina Isabel la Católica en 1474. Seguimos ruta. Cada día en un sitio diferente vamos a dormir. Y nada, metemos las cosas en el coche y nos vamos. Hoy entramos ya en La Mancha, vamos en busca de los molinos de viento a los que se enfrentaba Don Quijote. Pues nada, vamos a nuestros primeros molinos en Consuegra. Era el día justamente que necesitábamos que no lloviera y es el día que más lluvia da. Yo la semana pasada estaba en bikini y hoy, esta semana, hace un frío de invierno, pero bueno, vamos a enseñaros los primeros molinos que vamos a ver hoy. A estas alturas todavía no he explicado nada sobre el personaje de Don Quijote. En realidad se llamaba Alonso Quijano y de tanto leer novelas de caballería acabó volviéndose loco y creyendo que él mismo era un caballero andante. Bueno, hace un día malísimo y cabría esperar que, siendo un día entre semanas y así de malo, pues que iba a haber gente, ¿no? Pues hay gente. ¡Ay! En sus aventuras a Don Quijote siempre le acompañaba a su fiel escudero Sancho Panza. ¿Lo traemos nosotras el tiempo de Cantabria con nosotras o hemos tenido muy mala suerte? Mi nuevo look. ¿Qué tal? Pero ¿cómo estás? No sé, pues así lo he dejado, los molinos de viento. No sé cómo arreglar esto. Madre mía. No sé, no se arregla. Bueno, ahora vamos a comer y a entrar un poco en calor porque mira las manos como las tengo. Del frío que hace, del viento y del frío. Nuestro menú tiene mucho que ver con Don Quijote. Estos son duelos y quebrantos, que era lo que comía Don Quijote los sábados. De hecho, ambos platos se mencionan en la novela de Cervantes. Y migas del pastor, hechas a base de miga de pan tostada. ¿Qué significa esto? Que hemos comido muy bien. ¿Estás mirando el tiempo? Sí, nos quedan 4 horas y 16 minutos de luz. ¿Y de lluvia? Pues de lluvia, una barbaridad con mucho viento. ¿Veis los molinos? El número de molinos que hay ahora no tiene nada que ver con el número de molinos que había antes. Hay como menos de la mitad, mucho menos de la mitad, que se conservan. Y la verdad es que algunos se pueden visitar por dentro porque hay tiendas, hay museos.
Los molinos tienen 3 plantas. La planta de arriba, con esas ventanas que aparecen, es la que se usaba para saber el tipo de viento que había, porque era muy importante conocer el viento, ya que las aspas se pueden orientar hacia el lugar donde sopla el viento. Por eso era imprescindible saber qué tipo de viento hacía. Como ahora, ¿qué tipo de viento hará? Ahora las aspas no sé si estarían bien orientadas hacia el viento. Que hace mucho viento en esta zona, lógico, eligieron un buen lugar para poner a los molinos. ¿A cuántos grados crees que estaremos, Marta? La sensación térmica de 4. ¡Qué horror! ¡De día! Adivina cuántas capas de ropa llevo. Camiseta interior, jersey, cazadora y cazadora. Bueno, que hay que asomar. Está bien. Hemos tenido suerte y ha parado un poco la lluvia. La aventura más famosa que vivieron juntos Don Quijote y Sancho Panza fue el enfrentamiento contra los molinos de viento. Don Quijote pensaba que eran gigantes con los brazos largos de casi 2 leguas y fue Sancho quien le tuvo que decir: «Mire, vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas al viento hacen andar la piedra del molino». Estará temblando la cámara. Es que hace frío. Cosiendo la cortina porque nos hemos encontrado que tiene un agujero. Marta no puede dormir con nada de luz y afortunadamente traía hilo y aguja en su maleta. La habitación súper chula y luego, o sea, es que es normal. Y encima esto, o sea, lo he intentado pegar. Hoy nos dirigimos hacia Cuenca, pero antes tenemos que desayunar. Pan, tumaca, aceite y zumo. Nos he contado que Marta viaja con su almohada. Vamos. No sé si se oye cómo sopla el viento. Mira. ¡Qué guay! Sal. ¿Se oye? ¡Ah! ¡Tranquilo! ¿Estas son las marinas? Por lo menos no llueve. Y no se mueve ni una espada. Gracias a este palo es como se giraba el techo de los molinos para orientar las aspas hacia el viento. Una se peina por las mañanas con buena intención. Y esto es todo el abrigo que llevamos cada vez que salimos para poder afrontar el frío que hace fuera y ver molinos. En total hicimos más de 1.600 kilómetros que se traducen en 20 horas en el coche. Los alcaldes pagan para que pasemos por sus pueblos. Porque vamos a Cuenca, no hemos visto ningún cartel todavía a Cuenca. Por fin hemos encontrado el cartel que nos lleva a Cuenca. En Carrascosa, ¿qué le va a decir? Que nos ha invitado, aparte del café, el señor. Porque me dice... Son 3 euros. Y me dice, ¿no tienes monedas? Y yo, pues en monedas solo tengo 2,60. Y me dice, vale. O sea, el zumo gratis, el café a menos precio. Porque en el desayuno nos han dado el zumo gratis. Le he dicho, está mal la cuenta. Y me dice, no, pero sí que falta el zumo. Y dice, bueno, da igual.
que clarísimamente nos había timado por los 3 euros por Hombre. vernos. Está claro que a los del pueblo no les cobra eso porque entonces no viene nadie. Nuestra comida del día consiste en platos típicos de Cuenca. Primero, gazpacho al pastor, una masa hecha a tortilla de carne de caza, cerdo y diferentes especias, y servido con uvas. ¿No te gusta? Está rico. Sí, está bueno. Y zarajos, que es la versión española del kokoreç turco. Son intestinos de cordero enrollados en un palo y luego asados. Sin más. Tenía muchas ganas de visitar Cuenca, cuyo casco antiguo está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1996. De hecho, en este viaje veremos varios patrimonios de la humanidad. Por ejemplo, ya estuvimos en el acueducto de Segovia y más adelante vamos a ir a la Universidad de Alcalá de Henares. Esta es la Plaza Mayor de Cuenca y esa es la catedral. Pues nada, esto es lo que está cayendo. Hemos salido a ver Cuenca por la noche. La verdad es que hace bastante bueno, no hay nadie por las calles, nadie. Nos hemos atrevido a salir de noche porque por fin ha dejado de llover y creo que ya no va a llover más. Toquemos madera. Ahora estamos despidiéndonos de Cuenca en la Plaza Mayor con la catedral detrás, que está iluminada. Y el ayuntamiento. Lleva queriendo hacer esto para que se mueva el puente. Un poco. Bien, se mueve. ¡Yupi! Esto es el desayuno. Un tanque, ¿eh? Pon la mano para que se vea el tanque. De nuevo en la carretera camino de Alcalá de Henares, famosa principalmente por su universidad. Y de repente en el camino nos llevamos la sorpresa de toparnos por casualidad con este monasterio en la provincia de Guadalajara. Se trata del monasterio de Santa María de Montsalud, construido en el siglo XII. Bueno, seguimos ruta. Estamos intentando encontrar un pueblo que tenga bar. Es muy difícil ya solo encontrar un pueblo por esta zona y hemos parado en uno y no tenía bar. Era el primero que hemos visto en mucho tiempo. Entonces, pues nada, no nos rendiremos o lo intentaremos. Sí. Pero bueno, tenía un monasterio que es más interesante.
Aquí estamos de nuevo para comer muy bien, esta vez en Alcalá de Henares, en un restaurante que, como veis, estaba ambientado en la figura del Quijote. Y como a las dos nos encanta, no pudimos resistirnos a pedir esta sopa castellana que está hecha de caldo, pan, ajo y huevo principalmente. Por cierto, mirad qué vistas privilegiadas teníamos desde nuestra habitación de hotel. Algo que me llamó muchísimo la atención fue ver la cantidad de cigüeñas que había en los tejados. Y como debíamos cerrar este círculo, nos vamos directas a conocer la casa natal del escritor Miguel de Cervantes, autor de la novela de la que llevamos hablando todo el viaje. Después visitamos la universidad, en donde a lo largo de su historia han estudiado maestros como Lope de Vega, Francisco de Quevedo o Calderón de la Barca. Es también el lugar donde se entrega el premio Cervantes. Acabamos de terminar la visita a la universidad. La verdad es que nos ha gustado mucho. A mí me ha parecido muy interesante, pero hemos llegado a la conclusión de que ser estudiante era muy difícil. Los castigos, si se llegaba tarde a clase, si se interrumpía el profesor, tenías que estar en la cárcel de la universidad al menos mínimo, ha dicho 3 días, y además luego las notas las daban públicas. Sí, por aquí se asomaban y en esta plaza, pues en esta plaza era donde se decían las notas. Mejor no estudiar. Conclusión. De hecho, esta universidad se considera una de las más antiguas de Europa, fundada por este señor que veis aquí, el cardenal Cisneros, en 1499. El palacio este que tenemos enfrente, que es el Palacio Arzobispal, es donde tuvo lugar la primera entrevista entre los reyes católicos y Cristóbal Colón. Aquí tenemos a Catalina de Aragón y Castilla, hija de los reyes católicos, y alcalaína, nacida en este mismo Palacio Arzobispal. Y nada, pues aquí vamos a despedir la noche en Alcalá. Sancho Quijote. Quijote, Sancho, ¿te lo sabes? Con un pasaje del Quijote, como no podía ser de otra manera, no solamente despedimos la noche, sino también el vídeo. Eso sí, nosotras no volvemos a casa, sino que seguimos ruta entre estos gigantes, mucho más que aquellos contra los que Don Quijote luchaba. Qué mejor lugar para despedir el vídeo, que ha tenido mucho que ver con el viento y los molinos de viento, que en este campo de molinos, pero en este caso de molinos modernos de viento. Nosotras vamos a seguir la ruta, pero vosotros todavía no la vais a seguir con nosotras, eso será en un siguiente vídeo, que nos veréis por las tierras del Cid. Así que os vemos en el siguiente vídeo y nosotras seguimos viaje ahí con el coche. Que lo dejes. Para, que es que... Tengo que cerrar. Mira, mamá. Algo es algo.